Bueno, muy bien, Albino. En la provincia de Buenos Aires, uno de los temas que seguramente va a tener y tiene mucho impacto mediático y además mucho debate es el tema de la reforma judicial, las reformas que hay a nivel de la justicia y también todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los temas vinculados con la seguridad. Exactamente. Acaba de conocerse en el transcurso de la semana pasada una decisión que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el máximo órgano judicial de la provincia de Buenos Aires, suspendiendo una ley que se aprobó a fines del año pasado en la legislatura que hacía más difícil la posibilidad de que un juez accediera a la excarcelación de una persona involucrada con un delito en determinadas circunstancias. Exactamente, es una iniciativa de una reforma al Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, aprobada por la legislatura bonaerense el año pasado, pero que fue cuestionada por organismos de derechos humanos y que ese cuestionamiento llegó a la Corte y la Corte dispuso la suspensión en la aplicación de esa medida. Exactamente, todavía no se resolvió la cuestión de fondo, digamos, no resolvió la cuestión de fondo, el planteo que se había llegado justamente hasta la justicia, pero por lo menos le dio un guiño a quienes objetaban objetaban constitucionalmente esa ley. Pero bueno, te propongo hablar sobre ese tema con Alejandro Mosquera, es un hombre que ha trabajado históricamente y mucho los temas relacionados con la defensa de los derechos humanos, además es el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. Alejandro, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, la posición de ustedes fue clara en ese momento rechazaron esta reforma que finalmente se aprobó en la legislatura. ¿Por qué? Vamos a dos cuestiones básicas tratando de utilizar para que nos entiendan los oyentes. El régimen argentino de justicia se basa en el principio de inocencia. Eso lo que hace es proteger al ciudadano. Una ley de excarcelaciones como estaba planteada esa, ¿qué hacía? Que en una situación fáctica donde alguien eludía un control policial y resulta que estaba armado, le ordenaba al juez que no tenía que decidir ya, sino quedaba en prisión preventiva. ¿Quién decidía esa situación? El policía, que hace el acta policial, sea como sea. ¿Cuáles son las prácticas reales que ocurren? En la policía de la provincia de Buenos Aires se utiliza mucho el perro, se llama, que es un arma falsa que llevan. Entonces eso lo que generaba era facultades arbitrarias, ilegales de la policía, sacándola del juez que tenía que decidir, porque no es la consideración sí debe quedar, sino que le ordenaba al juez, el juez no tenía el límite. Ahora, Alejandro, a ver si te entiendo, lo que vos decís en todo caso es que más allá de la cuestión de fondo, sobre si se escarcela o no a una persona que ha sido aprendida de manera infragante y en la comisión de un delito, lo que ustedes objetan es la forma, que en este caso queda bajo la potestad del policía determinar las características o las circunstancias, digamos. Pero que en realidad lo que vos le llamás la forma es el fondo del asunto. O sea, se saca del juez la determinación y se pone en cabeza de una policía altamente sospechada de armado de causas. Ustedes saben, en la comisión hemos probado causas, hay causas judiciales sobre armado de causas, sobre utilización de estas cuestiones. Con lo cual, derrumbaba lo que se llama el principio de inocencia, o sea, la persona que la policía decía que es culpable ya. Entonces pasa años en prisión preventiva, ¿no es cierto? Y se le saca al juez la facultad de decidir. La facultad de prisión preventiva, en todos los organismos internacionales, hay resoluciones contra la Argentina para que modifique legalmente, tiene básicamente dos conceptos. Uno es, ¿por qué no debe pasar en libertad alguien que es inocente pero está acusado? Porque puede burlar la prueba o puede burlar la justicia. O sea, se puede escapar. Sí. Esos son los dos conceptos básicos aceptados internacionalmente. ¿Qué hacen las leyes de carcelaciones? Decirle a la gente que se mejora la seguridad con esta medida es mentira. Bueno, pero no es real, porque no incide. Hay un tercero que tiene que ver con la concepción, perdón, Fabián, tiene que ver con esto. Hay un tercero que tiene que ver, me parece a mí, con la percepción social, que es el hecho de que quien comete un delito, eventualmente, si queda en libertad, puede cometer otro. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha hablado en ese sentido en la apertura del periodo de sesiones ordinarias. Digo, ¿eso también debería ser tenido en cuenta o no por los jueces que tienen que resolver sobre la libertad de las personas? El primer elemento es lo que vos acabas de decir, una persona que comete un delito. Eso, la República, la Argentina, el proceso mundial creó una forma de resolverlo. Y no que el jefe de policía, el comisario de un lugar, determina si alguien es o no es. Esto está lleno de situaciones legales. Por ejemplo, de todas las personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, que la mayoría está en prisión preventiva, alrededor del 59% al 60%, cuando llegan a juicio el 25% dejan en libertad. El sistema no está funcionando desde el punto de vista de la aprehensión. Entonces, estamos discutiendo un tema de fondo, que es, por un lado, la seguridad de la gente,
Entonces, ¿qué digo yo ante esa situación? Claro que hay que mejorar la seguridad de gente y hay que luchar contra el mercado negro. ¿Esto crea condiciones de luchar contra el mercado negro? No. Lo que genera es condiciones arbitrarias de la policía. ¿Por qué no se toman mayores medidas para luchar contra el mercado negro de armas? ¿Saben ustedes dónde sale el mercado negro de armas? Entre otros lugares, de las fuerzas policiales. Entonces, hay que poner el acento allí. Pero acá usted está, digamos, prejuzgando de que cualquier medida que se tome, como va a tener que ser aplicada por la policía de la provincia de Buenos Aires, ya queda, digamos, ya no va a servir porque, digamos, la policía, hoy por hoy lo que hay en la provincia es la policía de la provincia de Buenos Aires, digamos. ¿No se podría tomar ninguna medida de nada? Sí se podría. Por ejemplo, si hay una situación, se toma una decisión, si hay alguien que se lo detiene, se lo aprende, se lo lleva al juez. ¿Pero quién lo aprende? ¿Lo aprende la policía? La policía lo tiene que aprender, lo lleva ante el fiscal tiene que decidir, se hace la acusación correspondiente y se toma la decisión en base al Estado de Derecho. Eso es cómo funciona la situación. Entonces, no es que estamos diciendo que la policía no puede hacer nada. Pero el operativo de la policía no actúan civiles, por ejemplo, a quienes se los convoca yo le pregunto, para asegurarme cuál es el procedimiento. ¿No actúan a veces civiles? Sí, los testigos. Que se los convoca como testigos, digamos, o no? En algunos procedimientos. O soy muy inocente, yo creyendo que eso pasa, sí, además de la película. Bueno, pero hay un poco de inocencia. Pero, ¿qué se hace? Se consigue un testigo cuando el arma ya está tirada. O sea, ¿cómo es el mecanismo? Se le tira un no arma. Vemos que era ahí, discúlpeme que lo interrumpa, ¿no? Pero usted ya presupone que toda acción, digamos, esto no es en ánimo de ponerme en defensa de la policía bonaerense, aunque parezca. Aunque parezca, no importa. No importa, no lo es. Nos conocemos, pero, Fabián, no. Pero digo, usted ya presupone parte de la base de que la policía va a actuar mal. Yo no digo en defensa de la policía, sino yo digo en defensa del sistema y de todos los que estamos dentro del sistema, porque si no se puede actuar con nada, porque hoy por hoy lo que hay acá en la provincia de Buenos Aires son 59.000 policías bonaerenses. Y lo que tenemos, las leyes que se votan, ya sea esta, que puede llegar a ser de mano dura, o otra que sea buena, digamos, para el criterio de los que la cuestionan a la anterior, va a tener que ser aplicada por esa misma policía, digamos, no nos queda otra. Sí hay mecanismos. Ustedes saben, nosotros presentamos y se votó por unanimidad una ley de creación de la Policía Judicial. No es verdad. Cuando nosotros cuestionamos, creamos una idea de cómo salir de este mecanismo. O sea, ir reemplazando la policía. Bueno, pero la policía judicial funciona en casos extremos, delitos graves. No, funciona en delitos complejos y de funcionarios públicos. Pero acá, por ejemplo, estamos hablando de un robo al azar al supermercado de la esquina. Ni siquiera estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. La ley no habla de eso. Habla cuando se elude un control policial y le da la facultad a un policía de determinar en el acta policial que había un arma y por lo tanto le ordena al juez, le ordena que no le puede dar la prisión preventiva. Sí, no puede hacer el proceso, le debe dar la prisión preventiva. ¿Qué es eso? Vulnera todo el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es que no se pueda hacer. Los jueces son los que determinan, los fiscales son los que acusan, la policía es la que actúa preventivamente y actúa en el momento del hecho. No es que no se pueda hacer nada, todo lo contrario, se debe hacer. ¿Qué estamos creando? Una policía judicial cuando haya delito de funcionario público. ¿Qué tiene que ver en esto acá? Que esos policías que a veces arman causas, y ustedes saben que nosotros tenemos un montón de delitos cometidos por eso, donde armado causa, va a haber a unos funcionarios civiles dependientes del Poder Judicial, no parte de la corporación judicial, que van a investigar. Eso va a funcionar hasta preventivamente para que se haga menos estas prácticas. Entonces, lo que yo cuestiono del gobernador es que hay que tomar medidas por la seguridad de la gente. Hay que trabajar sobre cómo ir achicando y desarticulando el mercado interno, el mercado negro de armas. Hay que trabajar sobre la promoción de las campañas, que algunas campañas hay en desarrollo. Pero el darle facultades arbitrarias a la policía no tiene nada que ver con la seguridad de la gente. Alejandro, dice, es como decir, hago esto, pero en realidad no pasa nada. Dice, yo coincido en algún punto que, más allá de que no sean todos los casos, aun cuando se haya comprobado 2 o 3 casos donde la policía te armó la causa, suficiente, digamos, porque no puedes permitir que, digamos, inocentes caigan en función de prácticas que todavía existen en la policía, sin caer en esto de que no podés hacerlo porque eventualmente por ahí algún delincuente cae, digamos. Juan Tapia es un juez de la ciudad de Mar del Plata. En un montón de causas se encontró que los testigos que metía la policía siempre eran los mismos. Eran todos relacionados con eso. Pero esa gente, esos testigos, después acusaban a otros. Y entonces se generaba la ficción de que había justicia cuando en realidad era un armado. También hay muchos ejemplos de sistemas, digamos, de abogados y estudios de abogados que se organizan nada más que para tratar de sacar presos
y gente involucrada en delitos graves, digamos. Están las dos cosas. Para eso también tendríamos que cambiar las leyes por ese lado. También, Fabián, estoy totalmente de acuerdo. Que esos circuitos que se arman no alrededor del pibe chorro de la esquina. No, se arman alrededor de las grandes bandas complejas, por supuesto. Las bandas que tienen profundas relaciones con el aparato que tienen mucho policial, dinero. Y que tienen mucho Pero ahí dinero. está, por ejemplo, Alejandro, digamos, una particularidad de esta ley que está suspendida es que además de haber sido encontrado cometiendo un delito infraganti, la persona tiene que tener antecedentes. A eso la policía no se lo puede dibujar en esa causa, por lo menos. Pero el problema es que el sistema penal argentino actúa sobre una situación. Los antecedentes sirven para la evaluación judicial, no para la evaluación policial. Entonces, todo eso corresponde que lo desarrolle el juez determine si está en condiciones. Con esto quiero decir que cada vez que un juez deja en libertad a una persona sin darle prisión preventiva, ¿es correcto? No. Lo que digo es que el sistema que manda en la provincia de Buenos Aires es que de los 30.000 presos, el 60% de esos están en prisión preventiva. La última de mi parte, Alejandro. Con una cosa más. La Corte está dando, con esto le digo, un paso muy importante. Entonces, la cuestión ¿en qué marco lo da? En que ahora, el 13 de marzo, hay una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre estas situaciones. Y tuvo otro fallo a favor de lo que nosotros presentamos. Ustedes saben que en el fallo sobre inconstitucional nos presentamos con Julián Axat, con Fernanda Mestri, que son defensores, con el CER, con el CIAC, bueno, con distintas, con el CEPO, con distintas organizaciones que trabajamos en el tema. Pero también nos dio un fallo favorable, ¿no es cierto? En otro tema, hace 5 años, en 2007, nosotros habíamos presentado que los traslados de detenidos, ¿no es cierto?, tenía que decidirlo el juez y no el servicio penitenciario. El Tribunal de Casación no nos dio la razón. Ahora la Corte ha fallado que sí. Y sabe que se vuelven acá a un principio básico. Los jueces se tienen que hacer cargo de los detenidos. Quieren decir que ellos tienen que decir dónde están. Y no que haya un poder arbitrario que decide como una especie de castigo ahí. Claro que hay que transformar la estructura, no basta con esto, hay que transformar la estructura policial y hay que transformar la estructura del servicio penitenciario. Pero a mí también me llegan policías a los cuales se le violan los derechos de la estructura policial y se le violan en forma de superexplotación y de que no se le paga lo que se figura que le tienen que pagar, incluida por las horas, cobres que ellos hacen. No, los sueldos de la policía en la provincia de Buenos Aires son lamentables. Hay una discusión de fondo que hay que llevar a cabo. Muchas veces a hacer coberturas en edificios públicos, ese tipo, que además lo desgasta. Lo deja, digamos, poco efectivo, si vos querés, porque trabajan sistemáticamente y sin descanso. La última pregunta de mi parte, Alejandro. Dijo Casal y algún que otro representante del gobierno de la provincia de Buenos Aires cuando le tocó opinar sobre esta resolución de la Corte, que acá no se hace, con esta medida en particular, un abuso de la medida de la prisión preventiva, toda vez que involucra a hechos que han sido aprendidos de manera infraganti. Y según explican, todos los procesos que se abren por delitos cometidos y sus en flagrancia tienen una duración de 90 días, algo por el estilo, de manera que no va a haber un abuso de la prisión preventiva en ese sentido. ¿Eso es así? No es así. ¿Cuál es la situación? La base, lo que no contestan es el cuestionamiento básico, que es, no se puede derrumbar el principio de inocencia. Vivimos en un Estado de Derecho. Entonces, el Estado de Derecho, una persona es inocente. ¿Cuándo se la detiene? Por infragante o por cualquier situación, es el fiscal y el juez el que tiene que determinar. Se tiene que hacer una investigación sobre hechos y no es la estructura policial la que tiene que determinar eso. ¿Y qué opinión le cabe, digamos, la declaración que hizo la presidenta en este sentido en la Asamblea Legislativa? Si usted quiere en términos personal o como integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Dos cuestiones. En todo lo que hace a los procesos de democratización de la justicia, me parece que hay una línea de avance y un debate. No, pero yo me refiero puntualmente a este llamado a la racionalidad que hizo la presidenta para que los jueces no dejen en libertad. Por eso. Digo las dos cosas. Hay un proceso de debate que no se origina en el Ejecutivo, que tiene un entramado en el Poder Judicial muy fuerte, muchos de años, y un apoyo a la democratización. Ese es el marco que yo apoyo. En ese marco hay distintas opiniones. La idea de que hay falta de racionalidad, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la irracionalidad está puesta en la utilización. Hubo más de 30 modificaciones de Rucabo acá al Código Procesal, todas para que algún legislador o algún ministro de Seguridad le dijera a la población que estaba demandando más seguridad, ¿no ven que yo estoy haciendo algo? Y entonces cuando nosotros aparecemos decimos, che, eso no sirve. Y encima cuestiona los derechos humanos, entonces le quieren echar la culpa a los que defendemos los derechos humanos. Cuando ellos lo que están demostrando es que pactan con la policía, que pactan con los negocios sucios y que son ineficaces en cuanto a las grandes bandas. Este es el drama que tenemos. Entonces, con el punto de que haya
de la opinión de la presidenta, por lo menos en la provincia de Buenos Aires no se corresponde. Pero hay muchos casos de episodios de jueces que han sido cuestionados, incluso han terminado en algún jury, aunque no el último que ocurrió que no fue destituido, pero digo, terminó en un proceso justamente por este tipo de episodios. No, el juez que llegó de Lázari, un gran juez que se lo acusó, ¿no es cierto?, con mucho de trasfondo político, ¿no es cierto? Sí, desde un intendente, el intendente Pose. ¿Qué hizo? Cuando se le fueron cayendo todos los argumentos, el argumento lo que lo quedó, no era en el sentido esto, era en el sentido contrario, que había que liberar un preso y él lo dejó por equivocación de la secretaria 6 meses más y lo querían destituir por eso. Y lo que se fue desarmando la acusación y demostrando que en realidad era un intento de escarmiento a los jueces que sentencian a derecho. Gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes. Alejandro Mosquera es un hombre que en este caso representa a la Comisión Provincial por la Memoria, pero que ha sido legislador también y que desde la banca nosotros que hacemos, digamos, cobertura de cuestiones políticas de la provincia de Buenos Aires, lo hemos visto también, por supuesto, defendiendo esta misma postura desde un ámbito institucional distinto como es el legislativo, donde justamente se debatió esta reforma que por estas horas está suspendida. Sí, y que arrancó, como decía Mosquera, alrededor del año 99-2000, con el inicio de las grandes modificaciones al Código de Procedimiento Penal, con Casanovas como ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Rucauf como gobernador y Aldo Rico como ministro de las Seguridad. Famosas reformas de hay que meterle bala a los delincuentes, con las que ganó en su momento Carlos Rucauf la provincia de Buenos Aires, y que tal como se anticipó, y creo que hay que reconocerlo también, a un sector de la dirigencia política, terminó como se preanunciaba, por lo menos desde este sector, que iba a terminar con cárceles colapsadas de gente porque no había posibilidad de excarcelación alguna, y se endureció básicamente el procedimiento penal, de la justicia penal en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien, es un tema que no se agota porque la provincia ha dicho que va a apelar esta resolución de manera que ya me llegó la notificación. Ah, ya llegó la notificación. Me llegó recién. Perfecto. Hace un ratito piden un recurso de reconsideración a la Corte. O sea que va a seguir el debate jurídico sobre esta reforma del Código de Procedimiento Penal y nosotros vamos a seguir de cerca. Muy bien, ya volvemos.